Apreciados hermanos y amigos que nos escuchan atrás de sus pantallas, queremos darle la bienvenida a este estudio de la lección de escuela sabática que lleva por título Algunos principios de interpretación profética. Y para este estudio especial nos acompaña nuestro hermano y amigo Ferray. Ferray, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. Es un gusto poder estar aquí nuevamente para poder aprender de la palabra de nuestro Dios y compartirla con todos los que nos ven. Así es, gracias por acompañarnos de verdad. Así que, amigo Ferney, tenemos una pregunta importante e interesante y quisiera hacértela en esta oportunidad. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Qué pasa por tu mente y qué pasa por la mente de ustedes cuando escuchan la palabra Apocalipsis? De hecho, Camilo, es una pregunta muy interesante porque yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño y escuchaba Apocalipsis me llenaba de mucho temor, de miedo, me asustaba mucho. Pero quiero invitarte y a todos los que nos ven a que observemos un video que nos muestra la respuesta de algunos de nuestros hermanos en la iglesia de Sarón. Vamos a ver este video, por favor. Adelante. Cindy, cuando escuchas la palabra Apocalipsis, ¿qué se te pasa por tu mente? Algo que ocurrió que fue muy terrible. Pronto a suceder. O que viene, que se aproxima a suceder, sí. Gracias, Cindy. Como vemos, la respuesta de nuestra hermana Cindy dijo una palabra terrible, de mucho temor, de mucha angustia, y creo que eso es la generalidad de todas las personas que se le menciona la palabra Apocalipsis, enseguida se van como a ese tema de temor, ¿cierto? De mucha zozobra, y es algo muy interesante, pero no tenemos por qué alarmarnos de esa manera. El libro de Apocalipsis, de hecho, la palabra significa revelación. Así que podríamos decir, Camilo, que Dios realmente a través de este libro, que causa mucho temor y zozobra, quiere revelarse, quiere revelar su amor y darse a conocer Él como nuestro Dios maravilloso. Hay una cita muy especial que se encuentra en Marcos, capítulo 4, del 23 al 32, y habla mucho acerca de cómo revelarse Dios a cada uno de nosotros. Y cortamente quisiera leer algo que nos dice allí, y es: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así que nosotros tenemos la oportunidad de poder entender el mensaje de Dios a través de su palabra, y especialmente de estos libros de profecía como Apocalipsis y Daniel. Interesante. Quisiera agregar algo importante, hermanos y amigos. Mira, Elena White en Patriarcas y Profetas usa una expresión muy interesante y mira cómo dice: pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará al estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos. Qué interesante. Veo que Dios quiere que nosotros comprendamos y entendamos el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y de Apocalipsis, por supuesto. Entonces, no está oculto para nosotros, no debemos llenarnos de temor, antes bien debemos estudiarlo para seguir aprendiendo un poco más. Así es, yo creo que es una gran bendición que podamos tener un mensaje tan especial de estos libros que no son comunes, pero que son maravillosos porque traen un mensaje muy especial. Y acotando algo allí, Camilo, muy importante, que también nos menciona la palabra de Dios, en justamente Apocalipsis 1:3 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Amén. Aparte de temor, creo que nos debe dar mucha alegría, hermanos y amigos que nos ven, porque esto es una clara evidencia de que todo lo que está escrito allí se cumplirá. Y parte de eso es la esperanza que tenemos nosotros de poder ya no ver más mal, más lágrimas, más temor, más angustia, sino que podamos, por la gracia de Dios, disfrutar de la felicidad que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros por su gracia y por su amor. Amén. Dios quiere que entendamos la profecía bíblica, ¿cierto que sí? Así es. Excelente. Camilo, también hay algo muy importante en todo esto que estamos estudiando y tengo una pregunta para ti también. ¿Qué necesitamos para entender las profecías bíblicas? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis, Daniel, es profecía, pero ¿qué necesitaríamos nosotros para comprender? Tu pregunta es muy interesante y la respuesta que nos da la Biblia en cuanto a esa pregunta es más interesante. Porque miren, Mateo 11:25 usa unas palabras muy interesantes y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios, mire la expresión del pasaje bíblico, y también de los entendidos, y las revelaste a los niños. La respuesta del pasaje bíblico me da a entender lo siguiente, que para comprender, número uno, los pasajes de profecía, de Daniel, de Apocalipsis, para comprenderlos, es necesario ser tan sencillos y humildes como unos niños. Así es, Camilo, y a mí también me da a entender mucho, y es como Jesús lo explicaba a través de sus parábolas, que el mensaje que está contenido en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es tan comprensible que un niño lo puede entender. Así es. Pero también una persona que sea muy estudiosa, alguien de renombre, un doctor en las Sagradas Escrituras, también puede entender ese mensaje especial que Dios tiene. Totalmente. Entonces está abierto para todo aquel, como leíamos al principio, que lea y entienda, porque creo que con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo podremos nosotros comprender ese mensaje especial. Así es. Y quisiera agregar algo más. Es muy importante al momento de estudiar no solamente las profecías bíblicas, sino la Biblia en su totalidad. Sí. Número uno, la oración. Antes de acercarnos a Él, no es un libro cualquiera, como un libro de historia, no es un libro cualquiera, es un libro muy especial que ha sido inspirado por Dios. Entonces hay que acercarnos con oración. Y por supuesto, la Biblia misma se interpreta sola. Debemos usar la Biblia para interpretarla, no usando otros libros para interpretar la Biblia. Por ejemplo, esta mañana escuchaba algo muy interesante. Las personas, de acuerdo a lo que veían en el periódico, decían: ay, sí, es cierto lo que dice la Biblia. Y no debe ser así, debe ser todo lo contrario. Es cierto lo que dice la Biblia porque está allí escrito, no por lo que lo dice un periódico. Una herramienta más para que ustedes y yo podamos comprender las profecías bíblicas. Decíamos que la oración, la Biblia por supuesto, pero también herramientas bíblicas como por ejemplo comentarios bíblicos, concordancias, diferentes traducciones de la Biblia. Debemos ver los contextos históricos de la Biblia. Entonces eso es importante al momento de estudiar las profecías bíblicas. Así es. Así que, mis hermanos queridos, al momento de estudiar la Biblia debemos tener todas estas ayudas para que podamos comprender y entender la palabra de nuestro Dios. Continuamos con una pregunta interesante. La lección hablaba acerca y usaba una expresión un Dios comprensible. Y quiero preguntarte directamente y ustedes me ayuden allí a meditar un poco acerca de esto. ¿Es Dios un Dios comprensible? ¿Será que Dios se da a entender al momento de estudiar su palabra? Hay algo que hay que dejar claro, pienso yo, Camilo, y es que de pronto nosotros no podríamos comprender a Dios en su totalidad. Y no porque Dios no tenga la capacidad de revelarse, sino por nuestra incapacidad y nuestra finitud, porque tenemos una mente finita y no tenemos las capacidades para comprender ese Dios maravilloso. Sin embargo, me gusta mucho lo que dice Isaías capítulo 55 versículo 8. La misma palabra de Dios nos da una respuesta a esta pregunta. Dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sobrepasa enormemente lo que nosotros podíamos pensar en esta tierra. Sin embargo, creo que Dios se da a revelar en su amor a cada uno de nosotros para que comprendamos bajo nuestra capacidad su eterno amor y su maravillosa persona. Excelente, me gusta mucho lo que mencionaste. Eso quiere decir que aún Dios estando a un nivel tan alto, pues es nuestro Dios, es nuestro creador, aún con todo eso, como cuando un pequeño niño de repente su padre lo ve muy chiquitico, pero para estar a la misma estatura el papito lo que hace es agacharse y estar a la misma estatura de su hijito. Y pienso yo que Dios hace lo mismo con nosotros. Dios se acerca a nosotros y de alguna manera busca conversar con nosotros y que nosotros podamos comprender un poco más de Él. Y tomando, Camilo, ese mismo ejemplo de un niño, miren lo maravilloso que hace Dios, porque podríamos perdernos en la interpretación de lo que Dios quiere revelarnos de su persona. Pero Isaías 30:21 también nos confirma de la siguiente manera: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Porque para que no echéis a la mano derecha y para que no echéis a la mano izquierda. Dios quiere hablarnos al oído, así como a los niños también, tomarnos de la mano y decirnos:
este es el camino, anda por él. Amén. Así que esto es Dios revelándose a nosotros de una manera que lo podamos comprender. Amén, qué bonito eso. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos queridos. No es un Dios que está distante. Tenemos un Dios que quiere estar cerca a nosotros y por eso dejó su palabra, para hablarnos al corazón, para darnos esperanza cuando no la tenemos, para ayudarnos en los momentos más difíciles. Por eso está la palabra de Dios allí. Así es. Un privilegio que nosotros tenemos al estudiar la palabra de nuestro Dios. Siguiendo con este estudio, y de pronto cualquier persona que quisiera ahondar en lo que dice la Biblia, Camilo, de pronto, ¿cómo podría ser la manera correcta de estudiar la palabra y específicamente teniendo en cuenta la profecía? ¿Cómo podríamos hacer para estudiar la Biblia? Ok, interesante. Miren, tenemos una personita por allí, estuvimos haciendo algunas preguntitas aquí en nuestra iglesia, unas entrevistas. Y hay una persona que también nos comentó acerca de esto y nos gustaría que ustedes también puedan ver la respuesta, a ver si está bien y luego responderemos también aquí con nuestro amigo Ferney. Entonces vamos a ver el video. Fabiola, quiero que me contestes esta pregunta. Cuando estudiamos el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿es necesario enfatizar en un contexto completo o con solamente leer un versículo es suficiente? No, yo creo que para mí es importante leer un contexto en general, porque podemos entender la palabra y la revelación de una forma o interpretarla como nosotros queramos y no realmente como dice el Señor. Muy bien, Fabiola, gracias. Bien, mis hermanas queridos, como ustedes vieron allí, la respuesta de nuestra hermana Fabiola fue muy interesante. Sin embargo, quisiera mencionar algo que también la lección hacía a colación en ello. Al momento de estudiar la Biblia, amigo Ferney y hermanos que nos escuchan, especialmente las profecías, nosotros notamos algo muy interesante. Es como si estuviésemos uniendo un rompecabezas. Debemos tomar aquí, debemos tomar allá, debemos tomar pasajes del Antiguo Testamento para comprender del Nuevo Testamento o así de manera viceversa también. Entonces debemos unir las piezas para poder comprender y entender a cabalidad lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, Lucas 24:27 dice lo siguiente. Miren lo que el pasaje nos quiere decir. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren la expresión que usa, todas las escrituras. Toda la escritura. Entonces nosotros al momento de estudiar especialmente el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, pues debemos tomar parte del Antiguo, del Nuevo Testamento y demás. De hecho, 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 es un pasaje muy conocido por nosotros y es necesario tenerlo en estos momentos aquí en nuestra mente. Miren cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No dice solamente el Antiguo Testamento, no dice solamente el Nuevo Testamento, antes bien dice toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, es muy importante que ustedes y yo podamos tener presente que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura nos va a ayudar a nosotros a comprender libros como Daniel y también como Apocalipsis. Así es, y no sé, hermanos y amigos, Camilo, si de pronto les ha sucedido que algunas personas solamente escuchan una parte de lo que hay en la Biblia y aún con ese texto solamente ya tienen una definición o un concepto de algo, sea de la muerte, del sábado, de la ley de Dios, del pecado, de la gracia, tantos temas, pero se pone por delante de pronto el pensamiento adquirido solo bajo un solo texto. Y entonces podemos caer en un error, lamentablemente, de interpretación. En esta semana que pasó, tuve la oportunidad de hablar con unas compañeras de trabajo y recuerdo que una de ellas me preguntaba, en tu religión, ¿qué creen acerca de la muerte? Por ejemplo, si me decía, mi abuelita que murió, yo puedo hablar con ella y demás, pero me lo decía, ella me decía, yo he escuchado mucho que uno puede hablar con ellos y no pasa nada, porque las personas cuando tienen algo como que en deuda en este mundo, están por allí, me decía ella. Tremendo. Entonces miren que se va de pronto desarrollando esas ideas, pero son una mala interpretación. Lógicamente yo le pedí a Dios que me ayudara a poder decirle a ella
cómo dice la Biblia acerca del estado de los muertos, cómo lo explica, qué dice que la muerte es un sueño. Y miren que no solamente nos podemos quedar entonces, amigos y hermanos, con un solo texto o con algo de alimentación, sino que debiéramos mirar todo el contexto, cómo se enmarca en la Biblia y poder sacar una conclusión con la ayuda de nuestro Dios. Así es, qué interesante. Es muy interesante lo que tú dices. No podemos quedarnos con un versículo nomás de la Biblia, debemos tomarla absolutamente toda. Amigo, la lección usaba una expresión, un título muy interesante, decía figurado o literal. Teniendo ese título en mente, tengo una pregunta para ti. Cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, bestia, que es una de las expresiones que usa el libro de Apocalipsis, y que la bestia le salió un cuerno pequeño. Sí. Mi pregunta es, ¿este tipo de símbolos y demás son en sentido literal o sentido figurado? Bueno, tenemos que tener algo muy claro, hermanos y amigos, y es que la Biblia se interpreta sola. Y nosotros no podemos sacar una interpretación solamente por lo que nosotros pensamos. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando habla de bestias, en Daniel, en el capítulo 7, se habla, por ejemplo, que había una bestia que era un oso, ¿verdad? Un leopardo, y así. En la actualidad, muy generalmente, Rusia se asimila a un oso. Y si tomamos una interpretación en estos momentos actual, entonces podríamos decir, en la Biblia entonces habla del oso y eso significa Rusia. No, en la Biblia está muy claramente la explicación y la interpretación que tiene la Biblia acerca de estas imágenes. Entonces hay unas que sí son figuras, son una simbología, pero hay otras que también son literales. De allí la importancia de tener el contexto y de poder tener todo lo que dice la Biblia respecto a este tema en toda la Biblia. Así que es una invitación que nos hace la misma palabra de Dios para poder investigar. Yo creo que Dios en su creatividad y en lo maravilloso que es, podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué Dios no hizo un mensaje muy claro y específico y no utilizó de pronto una figura, un símbolo? Creo que parte de eso es la creatividad y ese amor de Dios manifestado así, para que nosotros pudiésemos indagar, que tengamos curiosidad y que podamos aprender de una forma muy especial. Amén, qué bonito. Quisiera agregar un poco acerca de esto. Dios, de alguna manera, al usar estas figuras y todo lo que menciona el libro de Apocalipsis y Daniel, de alguna manera buscaba ilustrarnos a nosotros para darnos enseñanzas. Por ejemplo, cuando nosotros le queremos dar a conocer a un niño, por ejemplo, cómo surgen los bebés, cómo crecen y demás, usted no lo dice de manera cruda, sino que trata de buscar figuras, de hacerlo lo más sencillo posible para que él pueda entender. Lo mismo sucede con Dios. Dios usó todas estas figuras, estos símbolos en el libro de Daniel y Apocalipsis para darnos a entender, para darnos un mensaje especial. Y por supuesto, lo que tú decías, nosotros debemos dedicar el tiempo para escudriñar, escarbar de tal manera que nosotros podamos tener una respuesta concreta del pasaje bíblico. Yo creo que también, Camilo y hermanos, esto es algo muy emocionante, porque normalmente nosotros cuando estudiamos de la Biblia, uno lee un salmos, ¿verdad? Un proverbio y dice, un consejo, es algo muy bonito y llega bien a todas las personas. Pero el hecho de poder estudiar, indagar, apoyarnos en un material extra, refiriéndome a un comentario bíblico, ¿cierto? A libros que nos pueden ayudar, creo que esto profundiza mucho más en nuestra mente para poder adquirir un conocimiento muy especial de Dios, que Dios nos dejó como una carta llena de amor y que no es solamente algo que temer o algo que de pronto nos va a afectar en algún momento. No, creo que es una oportunidad para poder acercarnos a Dios de una manera muy especial leyendo esta carta de amor a través de las profecías bíblicas. Así es, como lo decía nuestro hermano Ferney. Hermanos queridos, amigos que nos escuchan a través de sus pantallas, la Biblia es una carta de amor que Dios dejó para nosotros, sus hijitos,
Por eso ustedes y yo somos llamados a estudiarla. Por eso ustedes y yo somos llamados a buscar a Dios a través de su palabra. Dios todos los días tiene algo que enseñarnos, tiene algo que decirnos al corazón, tiene maneras de responder nuestra oración estudiando su palabra. Así que nuestros hermanos y amigos queridos que nos escuchan, por favor, les motivamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios y durante este trimestre, hermanos queridos, podamos seguir aprendiendo de estas historias como los que están registrados en el libro de Daniel y de Apocalipsis. ¿Les parece bien, hermanos queridos, que si inclinamos nuestro rostro allí donde estamos para decirle a Dios que ponga ese sentir, esa necesidad en nuestro corazón, queremos invitarles para que cierren sus ojos y juntos clamemos a nuestro Dios? Oremos. Cariñoso Padre, Señor Dios Todopoderoso que estás en el cielo, con gratitud en nuestro corazón, Señor, por su bondad, por su misericordia hacia nosotros, sus hijos, queremos dejar en tus brazos de amor a cada persona que hoy nos escucha. Queremos dejar en tus brazos de amor a cada persona, Padre Celestial, que está atrás tal vez de la pantalla, del celular, de la televisión. Bendito Padre, bendíceles, guárdales. Permite, Señor, que ellos al abrir tu palabra también te puedas abrir la puerta de su corazón y depositar allí, Señor, palabras de vida, palabras de esperanza para ese corazón que quizás está afligido. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos estudiarla. Amén. En tus brazos de amor nos abandonamos libres y tiernamente. Lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Apreciados hermanos, gracias por su compañía. Nos vemos en el siguiente estudio. Fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Dios les bendiga.